En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un cordial saludo, mis queridos hermanos, que siguen este proceso de consagración a Jesús por María. Qué alegría podernos volvernos a encontrar en este día tan especial, en este sábado mariano por excelencia. Y ya que hemos venido caminando en estos dos bloques del conocimiento del mundo, de conocimiento a sí mismo y el conocimiento a la Santísima Virgen María, qué hermoso es poder encontrarnos en esta lección tan especial como es el fin de los tiempos y las apariciones marianas, como nuestra Madre Celestial viene a darnos esas palabras de Jesús, del Padre Celestial, ese permiso que Dios le ha dado a ella, a la siempre obediente, a nuestra Madre del Cielo, para que nosotros podamos acoger sus mensajes, para que podamos nosotros realmente escuchar a Jesús, escuchar a su Hijo muy amado, porque hemos desobedecido, no le hemos escuchado. Por eso, en esta noche, mis queridos hermanos, dispongamos nuestro corazón y pidámosle a la Santísima Virgen María que venga y nos cubra a nosotros con su manto maternal. Dile a la Virgen María que venga con su esposo fidelísimo, el Espíritu Santo. Dice San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, que en un alma donde se encuentra la Santísima Virgen María, el Espíritu Santo no se resiste. Por eso la invocamos, por eso la llamamos. Mire ese regalo tan grande que nos daba ayer la Iglesia por medio de ese santo tan mariano, a quien nuestra Madre del Cielo le dio el rosario, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, de los predicadores, un santo enamorado de la Virgen, porque si tú quieres llegar a la santidad, debes dejar enamorar de nuestra Madre Celestial. Y por eso yo te invito allá, mi hermano, allí donde estás, en tu casa, a que dispongas tu alma y tu corazón y empieces a clamar la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Llámalo y dile: ven, Espíritu Santo, ven que te necesito, ven y toma mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, mi consciente y subconsciente. Ven y apodérate de mi, Espíritu Santo, con tu unción, con tu poder. Ven, Espíritu Santo, y toma mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, mis sentimientos, pasiones, emociones y deseos. Ven, Espíritu Santo de Dios, con saetas de fuego a mi vida y úngeme, renuévame, restáurame, Espíritu Santo de Dios, por intercesión de la Inmaculada. Ven, Madre del Cielo, ven, Inma, ven, mamá, Inma, mamá, ven. Ven que te necesitamos, mamita María. Ven con tu pureza, ven con tu humildad, ven con tu obediencia. Ven con tu amor de madre. Ven, Madre, porque te necesito. Porque allí donde estás tú, Madre, está Jesús. Ven, mamita María, con tu esposo fidelísimo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Señor, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Mis queridos hermanos, como se los había dicho, entonces vamos a ver esta lección número 20, fin de los tiempos y apariciones marianas. Y vamos a verlo mucho desde las Sagradas Escrituras. Es que la palabra de Dios ya nos manifiesta a nosotros a través de la escatología, nos va a mostrar qué es el fin de los tiempos, pero siempre mirándolo con ojos de esperanza, no desesperarnos, sino con ojos de esperanza. Un alma que se encuentra en paz con Dios, con el hermano y consigo mismo, no tiene por qué temer al día en que el Señor sea que lo llame o al día en que el Señor venga en su reino glorioso con los ángeles a juzgar a vivos y a muertos. Entonces yo los invito, mis hermanos, a que estemos muy dispuestos para esta lección número 20. ¿Qué vamos a ver en esta lección? Vamos a ver los signos precursores del fin de los tiempos, algunas señales, como son la predicación del Evangelio en todo el mundo, la apostasía universal, la conversión de los judíos, el advenimiento del anticristo, la aparición de Elías y Enoc, grandes calamidades públicas. Vamos a ver las apariciones marianas. La Virgen María nos viene a advertir, reseñas históricas sobre las apariciones y mensajes centrales sobre las apariciones. María no viene a revelar nada nuevo. María viene a confirmar aún más ese querer de Dios. Y el querer de Dios es la conversión. Es la conversión. María viene a pedirnos a nosotros, a cada uno de sus hijos muy amados, que nos convertamos, que volvamos a Jesucristo. En esta imagen es una imagen muy especial, porque es la imagen de la Virgen del Pilar, imagen en la cual la Santísima Virgen María se le aparece al apóstol Santiago, ella todavía estando aquí en la tierra. Eso es lo que llamamos el don de bilocación. Y la Santísima Virgen María se le aparece a él cuando viene de España. Viene un poco triste, atribulado por la situación en la predicación de allá, porque para él no fue nada fácil. Y la Virgen lo anima, lo motiva. Esta aparición es la primera aparición, por decirlo así, a nivel espiritual de nuestra Madre Santísima, estando ella en la tierra, y es una aparición que se da en España. Entonces, signos precursores del fin de los tiempos. Nos dice la palabra de Dios en Hechos 1 al 7. Él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Llevo al contexto. ¿Dónde estaba ocurriendo esto? En el momento de la ascensión. El momento en que el Señor asciende al cielo es donde también los apóstoles vuelven y le preguntan que si ya va a restaurar el reino. Y el Señor le responde que todavía, que ese fin solamente lo tiene fijado el Padre. Luego nos dice también el evangelista San Mateo en el capítulo 24, versículo 36, mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y aquí hay una aclaración muy importante.
El Hijo lo sabe como verbo eterno de Dios, porque Jesucristo es Dios, ¿cierto? Eso lo creemos nosotros por dogma de fe, eso lo creemos nosotros por lo que aprendimos en la catequesis, por lo que dice la Iglesia, por los tratados de San Agustín, ¿sí? Sobre la Santísima Trinidad, de que en Cristo también está la plenitud de la divinidad. Entonces, el Hijo sabe cuándo es el momento, mas no en ese instante que estaba anunciando el mensaje mesiánico. En ese instante en que lo estaba anunciando, no sabía el momento ni la hora. Pero Él, como Dios, todo lo sabe, todo lo sabe. Diferentes señales se nos manifiestan a través de las Sagradas Escrituras, pero debemos de tomarlas con sobriedad, pues esto es un gran misterio. Realmente, el fin del mundo es un misterio, así como la Eucaristía es un misterio, ¿sí? Así como la resurrección viene siendo un misterio, que es una realidad y que creemos porque Jesucristo nuestro Señor resucitó en cuerpo y alma, ¿cierto? Pero es un misterio. Así como la Santísima Virgen María ascendió, fue asunta al cielo en cuerpo y alma, que también es un misterio. Asimismo va a ser o es la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Pero ya el Espíritu Santo le suscita a los autores sagrados, a los agiógrafos, qué es lo que se va a manifestar, cómo va a ser ese final de los tiempos. El cristiano que va creciendo en la fe ve estas señales con ojos de esperanza y mirada puesta en el cielo, pues es nuestra meta final. Así lo debemos de ver. No con terror, no con miedo, no con desesperación, no con angustia, no con estar nosotros generando un ambiente apocalíptico y de que esto ya se va a acabar, no, el único que lo sabe es Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es vivirlo siempre en esperanza, en esperanza. Y cuando nosotros realmente comprendemos que no estamos hechos para este mundo, podemos verlo así. Y cuando nosotros tenemos esa paz en nuestro corazón, lo podemos ver así. Algunas señales. De la primera, la predicación del Evangelio en todo el mundo. Dice Mateo 24:14, se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En esta expresión no quiere decir que todo el mundo se convertirá al cristianismo, de manera que todos los hombres que escuchen el Evangelio quieran y puedan se conviertan a él. Ni se puede decir que el fin del mundo se dé inmediatamente, llegue el Evangelio a todo el mundo. Puede llegar el Evangelio a todo el mundo, hay lugares donde todavía no ha llegado. Y nosotros conocemos todavía que los musulmanes, por ejemplo, no creen en Jesucristo como Dios, lo ven como un profeta más, ¿sí? Los judíos lo rechazan totalmente, lo toman como hereje, lo toman como blasfemo, ¿cierto? Entonces, miremos que realmente una de esas precursiones que se va a dar es que el Evangelio llegue a todas partes, pero no sabemos si inmediatamente llegue a todas partes sea el fin de los tiempos, sea el fin del mundo. Otro de las algunas señales es la apostasía universal. Quiero tomar esta primera imagen del Papa San Pío X, lo que dice tan importante. Hay un gran movimiento de apostasía organizado en todos los países para el establecimiento de una iglesia universal que no tendrá ni dogmas, ni jerarquía, ni regla para el espíritu, ni freno para las pasiones. Y eso se está viendo actualmente por medio de todas las ideologías que hoy en día se tienen, por medio de este nuevo orden mundial, por medio también de la nueva era, que lo que quiere hacer, destruir realmente el cristianismo, destruir el cristianismo, que no se tengan dogmas, que no se tenga una jerarquía, que se pierdan las reglas y saber que Dios en toda la historia de la humanidad ha permitido que se tengan las normas, porque las normas nos sirven a nosotros, los seres humanos, para regularnos, para poder ceñirnos
a un buen caminar. Cuando una persona no se ciñe a las normas, ¿qué hace? Se desvirtúa totalmente. Este anuncio lo hizo nuestro Señor Jesucristo, pero también lo realizó el apóstol San Pablo. Dice San Mateo en el capítulo 24:12, y se levantarán muchos falsos profetas que engañan a muchos, y por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos. Y hoy en día lo vemos. Hay muchas personas que no ejercen la caridad, que no sienten compasión por los demás. Y es por esa falta de fe y por los engaños de esos falsos profetas, de esos falsos mesías. Lucas 18:8 nos dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Eso es lo que tenemos que ver en estos tiempos, donde la nueva era nos muestra una fe diferente en el yo, como lo decía nuestro hermano Jimmy cuando estaba hablando sobre qué es lo que hace la nueva era en una persona. Le quita todo, le quita la iglesia, le quita a Dios como Padre, le quita a nuestro Señor Jesucristo como Redentor, pone a Cristo como si fuera un profeta más, como un iluminado. Y nosotros los cristianos, por eso, debemos de permanecer firmes a lo que durante más de 2000 años en la iglesia ha podido recopilar en sus escritos, en la tradición, en esos dogmas, porque es el Espíritu Santo el que suscita todo ello a través de la iglesia, a través de la historia, y que lo seguirá haciendo a pesar de esas corrientes que se vienen en contra de ella. Nos dice San Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, que nadie en modo alguno nos engañe, porque antes de venir la apostasía ha de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. Y hoy en día también lo vemos, como les digo, a través de ese nuevo orden mundial, donde quieren colocar a ciertos sectores de poder que ha tomado a través de gobiernos y demás, para que ellos solamente sean los que ejerzan el poder y empiecen a descartar a otros, y entre esos a quienes, a los cristianos, a través de qué, de la masonería, por ejemplo. A todo esto que se está dando en los gobiernos es producto de esto, se ha introducido por medio del poder público y el demonio ha venido a engañar en eso. Por eso nosotros tenemos que permanecer siempre fieles, por eso nosotros tenemos que hacer discernimiento, por eso nosotros tenemos que estar en oración, por eso nosotros tenemos que perseverar en esa fe que hemos traído por medio de nuestros padres, por eso no podemos dejar de predicar. Dice el Papa San Pío XI, dice, vendrá un día en que el mundo civilizado renegará de su Dios, en el que la iglesia dudará como San Pedro dudó, estará tentada a creer que el hombre se ha convertido en Dios, que su hijo no es más que un símbolo, una filosofía como tantas otras. Qué palabras tan proféticas. El Espíritu Santo suscitando a través del Papa Pío XI estas palabras que hoy en día vemos. ¿Cuántos en la iglesia dudan de que esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y se van? ¿Cuántos dudan de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía? ¿Cuántos dudan de que realmente Dios ha permitido la sucesión apostólica y que en el Papa está la sucesión de San Pedro? ¿Cuántos dudan cuando se dejan llevar por esas corrientes orientales de la nueva era que Cristo es una mera filosofía, un pensamiento? Para el cristiano católico, Cristo no es un pensamiento, Cristo es una persona, Cristo es el Hijo de Dios que se encarnó en las entrañas de la Santísima Virgen María, que vino al mundo a salvar al hombre que estaba perdido por el pecado. Eso es lo que nosotros debemos de creer, a demostrarnos el amor y la misericordia y la compasión de un Padre Celestial, a mostrarnos que nuestra vida no es para este mundo, sino para el cielo. Eso es lo que nosotros debemos de convencernos todos los días. ¿Y quién nos ayuda a eso? El Espíritu Santo. Algunos teólogos han interpretado estos pasajes como el alejamiento de los gobiernos de la fe, y ahí es donde vemos el comunismo y la masonería. Aunque nunca faltará del todo almas sinceras que conservarán incontaminado el espíritu cristiano hasta el fin de los siglos. Y por eso hay que pedirle al Señor
que yo sea siempre el último para ser el primero, como lo dice en el Evangelio. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Entonces por eso hay que pedirle al Señor, Señor, que yo sea ese último para estar siempre de primero. Que yo sea de esos últimos para estar siempre de primero. Regálame la fidelidad, regálame la perseverancia en creer, en no dejarme perturbar por las ideas del mundo, en que tú me purifiques mi inteligencia, mi memoria, mi voluntad para hacer siempre lo que tú quieres. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Tercero, la conversión de los judíos. La carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 11, nos va a hablar de cómo él da esa explicación de por qué Dios ha permitido que los judíos en este instante no crean. Y es para que ingresen los gentiles, para que los gentiles puedan conocer a Dios, porque Él no solamente vino por su pueblo Israel, sino que vino por todos. Por eso Jesús hace esa unión entre gentiles y entre los judíos, entre el pueblo de Israel y los gentiles. Y mire que en ese tiempo de los primeros inicios del cristianismo nos encontramos que los gentiles quisieron hacer más caso que los mismos judíos. ¿Pero por qué? Porque su corazón estaba embotado. ¿Sí? Entonces San Pablo en esta carta a los romanos, en todos estos versículos, en este capítulo 11, que los invito a que la puedan profundizar, él allí va a hablar sobre el pueblo de Israel y cómo Dios cumple la promesa. Una de las manifestaciones en los últimos tiempos es que el pueblo judío reconozca realmente que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Mesías. El advenimiento del anticristo. En la carta a los tesalonicenses del capítulo 2, del versículo 3 al 11, San Pablo nos va a hablar claramente sobre quién es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Y es aquel que va en contra de Jesucristo nuestro Señor. Por eso la nueva era, los fundadores de la nueva era, el comunismo como tal, lleva a que ellos sean ese anticristo, porque ellos van en contra del cristianismo, van en contra del cristianismo. Al presentarse este sin ley, o sea, el anticristo, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Dios permitirá esta seducción, pero luego serán vencidos y muertos con la simple manifestación de la voluntad divina. También San Juan nos habla en la primera carta, en el capítulo 2, versículos 18 al 22, sobre quiénes son ese anticristo. Y entonces él nos deja más claro cuando dice, hijos míos, en la última hora habéis oído que iba a venir un anticristo, ¿cierto? En la última hora, en los últimos días. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y seguiremos estando hasta el día en que llegue nuestro Señor Jesucristo. Salieron de entre vosotros. ¿Cuántos de ellos fueron cristianos formados? Y se voltearon. Pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Por eso ahí es importante pedir la fidelidad. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estás ungido por el Santo. Desde el bautismo, mi querido hermano, estás ungido por Cristo nuestro Señor. Y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito, no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. La verdad es una sola, la verdad es nuestro Señor Jesucristo. La verdad es lo que nuestro Señor Jesucristo ha revelado. La verdad es lo que nuestro Señor Jesucristo ha querido dejar en su Santa Iglesia y que el Espíritu Santo, que es quien guía la barca de San Pedro, la barca de nuestro Señor Jesucristo, es la que nos ayuda a vivir siempre en la verdad. Recordemos lo que dice la carta de San Pablo a Timoteo, que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y por eso ha guardado esas verdades por más de 2000 años. Y las seguirá guardando hasta el fin
hasta el final, hasta el día que el Señor venga. ¿Quién es el mentiroso sino que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y eso lo hace también la nueva era. Y eso lo hace también el comunismo, el socialismo, las ideologías. Uno se pone a ver las ideologías, la ideología de género, por ejemplo, este ambientalismo. Si uno se pudiera poner a meditar, uno ve ahí el odio que hay contra quién, contra la iglesia. Y si persiguen a la iglesia, están persiguiendo a Jesucristo, como le pasó a San Pablo, que San Pablo perseguía a los cristianos y el que estaba persiguiendo era el mismo que Jesucristo. Si lo viéramos a su significado verbal, podrá entenderse por tal cual manifestación del espíritu anticristiano, el pecado, la herejía, la persecución. La aparición de Elías y Enoc. Malaquías 4, 5 al 6 nos dice: Ve que yo enviaré a Elías el profeta el día del Señor, día grande y terrible. Era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muchos padres de la iglesia interpretan este pasaje como los dos testigos que lucharán con el anticristo y serán muertos con él para resucitar después gloriosamente, como aparece en el Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 13. Yo enviaré a mis dos testigos vestidos con ropa de penitencia para que proclamen mi palabra por 1270 días. Estos son los dos olivos y las dos lámparas que están ante el dueño de la tierra. Si alguno intenta hacerles mal, saldrá de su boca fuego y devorará a sus enemigos. Así perece el que intenta maltratarlos. Podemos decir también que Elías y Enoc son aquellas personas que realmente van en contra de lo que está haciendo el anticristo. ¿Sí? Los dos poderes. El poder de aquellos que están con la Madre, con la Santísima Virgen María, y quienes están con el enemigo. Podría decirse eso también. Podría decirse, y es algo que es muy certero porque en el Evangelio lo muestra, que ya vino Elías. Los judíos siguen esperando a Elías, pero ya Elías ya llegó. Y Elías viene siendo Juan Bautista. San Juan Bautista venía con el espíritu de Elías. Por eso predicaba sin miedo, a pesar de las persecuciones, porque así como persiguieron a Elías, este rey, no me acuerdo el nombre del rey, y una reina que era pagana, el rey Acar, y una reina pagana Jezabel, y ahora sí me acordé, gracias Espíritu Santo, persiguieron a Elías, lo mandaban hasta el desierto. Dios lo alimentaba en el desierto. Así mismo le pasaba a quién? A Juan Bautista, se alimentaba en el desierto. ¿Y con quién le tocó pelear al pobre Juan Bautista? Nada más ni nada menos que con Herodes, un rey, y con la concubina del rey, que era, eh, que era Herodías. Herodías, y conocemos lo que sucedió, que por ese baile de Salomé, por las pasiones desenfrenadas de Herodes, por unas promesas mal hechas, termina matando a Elías, y matando a Juan Bautista. Y si vemos, es como la similitud entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ahí podemos ver que ya Elías ha venido en medio de nosotros por medio de Juan Bautista. Grandes calamidades públicas. Mateo 24, 6 al 8. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento, y lo hemos visto por medio de la pandemia, y a través de la historia de la humanidad hemos visto que sucede catástrofes, pandemias, terremotos, guerras. En este tiempo estamos viendo un tiempo de guerra también, al ver a Rusia contra Ucrania, al ver cómo se mete Estados Unidos, al ver a Irán, al ver a Palestina, ¿cierto? Todo esto es algo que ya nos está hablando de ese final de los tiempos, pero no nos podemos alarmar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, pedirle al Señor
que convierta al hombre, que el hombre realmente descubra que a través de la guerra, que a través de todas estas cosas, lo único que deja son dolor, tristezas, amarguras, odios en los corazones. Jesús hablaba a sus discípulos para que estuvieran preparados para su nueva venida, aunque sabía que todavía estaba muy lejos, ya que quería que estuviesen siempre preparados, porque en algún sentido el advenimiento de Cristo sucede el día de la muerte de cada persona, ya que en ese momento sucede su juicio. Recordemos lo que vimos allá en las postrimerías, antes de las postrimerías, muerte y juicio. Cuando nosotros morimos nos vamos a la presencia del Señor y allá recibimos el juicio particular, ese juicio particular. Por eso Dios nos invita a que estemos vigilantes y orantes, porque no sabemos ni el día ni la hora. Muchos de estos signos se están manifestando actualmente, ya que vemos fenómenos naturales y la apostasía es cada vez mayor. Incluso personas que dicen ser cristianas viven como si no lo fueran, viven como si no lo fueran. Apariciones marianas. Si una madre ve que su hijo se tira desde un barco y se está ahogando, ¿qué no haría para salvarlo? Una mamá se tira, se lanza, ese amor del mamá, ¿cierto? Asimismo nuestra Madre Santísima, la Inmaculada, como nos tiramos temerariamente a la barca de la iglesia, y así nos empezamos a hundir en el mar del pecado y la inmundicia del mundo, entonces nuestra Madre nos lanza las cuerdas del Santo Rosario y que ayer meditábamos con Santo Domingo de Guzmán, a quien le dio el rosario, esta arma poderosísima, esta arma que hasta hace temblar el infierno con cada Ave María, esta arma poderosísima en la cual la Virgencita se deleita y nosotros hacemos oración por medio de la palabra de Dios. Esta arma con la cual se ha, se ha, se ha cubierto un monasterio en el día de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, porque aquellos monjes estaban orando, estaban rezando el Santo Rosario y no los cogió esa bomba atómica. ¿Qué poder tan grande tiene un Santo Rosario para librar a las personas, a un ser querido, de las drogas, de la pornografía, de todas las inmundicias del pecado? Yo soy fiel testigo de esto, porque mi esposa y mis hijos rezaban por mí, por mi conversión y por los rosarios que hacía mi papá. Nunca, nunca, nunca toqué las drogas y tenía la oportunidad de hacerlo. Mamá, manda esta ermita sencilla, estas bolitas sencillas, para que nosotros con todo el amor hagamos ese ramillete de flores, se los entreguemos a ella y Jesucristo lo tome y tome esas plegarias, porque ella le lleva todas esas rosas que son nuestras oraciones a Jesús y Jesús se las lleva al Padre y de allí vienen esas gracias abundantes que necesitamos. Por eso usted que se está consagrando el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, a Jesús por medio de María, tiene que tener todos los días un acto de piedad y ese acto de piedad es rezar el Santo Rosario. El Santo Rosario, todos los días, no dejar de hacerlo. Nos manda los flotadores de la mortificación y del ayuno. Qué tan importante es para refrenar nuestras pasiones. Las tablas de la ley del amor, dadas por Jesús en el Evangelio, a través de las bienaventuranzas, a través de las obras de la misericordia. El bote salvavidas, que son los sacramentos, la Eucaristía, la confesión y el vivir los compromisos bautismales que estamos haciendo a través de esta consagración. En las apariciones viene a prevenirnos de los castigos que nos pueden llegar si no enmendamos nuestra vida. Y hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Dios es un Dios justo. Él no le gusta estar señalando porque no es así. El día en que nosotros nos presentemos al Señor, es nuestra propia conciencia la que nos va a juzgar. Dios lo único que como papá va a hacer es ¿qué? Mostrarnos la película de la vida. Y de lo que nosotros hayamos hecho es nuestro juicio. Nos podemos tranquilamente condenar, condenar. La Virgen María le permitió a estos niños de Fátima, como vamos a ver más adelante, ver el infierno. A San Juan Bosco Dios le permitió ver también el infierno.
A más de un santo le permitió ver el infierno, para demostrarnos que realmente es un estado que sí existe y que lo debemos de evitar. Dios no es un papa alcahuete. Debemos entender el castigo divino como la corrección amorosa de Dios. Si lo vemos desde las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, Dios corregía a su pueblo. Dios lo corregía. Y Jesucristo nuestro Señor hablaba del pecado. Perdonaba y lo que hacía también era decirle, en adelante no peques más, le dijo a la mujer adúltera. Aquel que sanó en el estanque de Siloé, que venía postrado, no me acuerdo si eran 19, 29 años, algo así, lo levanta, luego va, coge la camilla el día sábado, lo regañan porque está en un día sábado con su camilla, él dice, este hombre me sanó, ¿dónde está ese hombre? No sé qué se hizo, van y mandan a llamar a los papás, sí, él era tullido de nacimiento, luego se encuentra con el Señor y el Señor le dice claramente, hijo, no vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor. O sea, el Señor hace reconocer que existe el pecado y que el pecado lo que hace es que dañarnos y por eso Él no es alcahueta. Vuelvo y digo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ama a esa persona que está en pecado, quiere su salvación, la ha dado gratis en el madero de la cruz, pero Él quiere que esa persona la acepte, ¿cierto? Pero para poderla aceptar tiene que rechazar totalmente el pecado, renunciar al pecado y vivir realmente la vida de la gracia. Y eso es lo que la Virgen viene a hablarnos también a nosotros. Como vemos en las Sagradas Escrituras, en el Génesis, Dios amonesta a su pueblo con el diluvio universal y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo destruye totalmente. ¿Y por qué? Porque Él tiene que purificar. Porque Él sabe que la maldad no puede persistir. No puede persistir. Estas correcciones permiten un poco el sufrimiento para que se produzca un cambio y así evitar un sufrimiento mayor y eterno. San Pablo en la carta a los Romanos 11:22 nos dice, Dios es a la vez bondadoso y severo, que nos corrige para no ser condenados con este mundo. 1 Corintios 10, 8 al 10. No caigan en la prostitución como muchos de ellos hicieron, y en un solo día cayeron muertos 23,000. No tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por las serpientes, haciendo alusión al libro de los Números, haciendo alusión a esos momentos en los que el pueblo de Israel se le reveló a Moisés, al ministro de Dios. Eso es lo que hoy Dios nos está diciendo, no nos rebelemos, no nos prostituyamos. También esa palabra prostitución en la Biblia es esa, cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos de los mandamientos y ponemos nuevos ídolos. La Virgen María nos viene a advertir, la Virgen María nos viene a advertir de todo esto por voluntad de Dios, es Dios el que la envía a ella. Ella sufre por los hijos que se les ha encomendado. Entonces imaginémonos cómo la Santísima Virgen María le dice allá a Jesús, hijo mío amoroso, hijo de mis entrañas, Dios mío, tú me los diste en el momento en que yo estaba sufriendo en la cruz. Cuando tú me los entregaste en manos de San Juan, por medio de San Juan, de mi hijo, tú me los entregaste también a ellos. Yo sufro por ellos y quiero ayudarles. Dame el permiso de poder ir a ayudarles. Y por eso las apariciones marianas. Y por eso ella viene a regalarnos este regalo tan bonito de la consagración por medio de un santo como es San Luis María Griñón de Montfort. El Señor triunfará sobre el mal. Nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Las apariciones marianas están dentro del campo de la revelación privada. El que las quiera creer, las cree, el que no, no. Para mí, yo, Santiago Urrea López, cristiano católico, yo creo realmente en las apariciones marianas que han sido realmente aprobadas por la Iglesia. No son dogmas de fe, por lo tanto, no hay problemas en creerlas. Si te ayuda a crecer tu fe, puedes creerlas. María no va a venir a colocar algo que está por fuera de la revelación pública, dada por nuestro Señor Jesucristo. Muchas de estas revelaciones han sido aprobadas por la Iglesia y no se deben desprestigiar, ya que van de acuerdo a la sana doctrina
y a la recta moral. Además nos ayuda a vivir la revelación de nuestro Señor más plenamente, ya que porque alguien no crea en ellas no significa que estas manifestaciones del cielo sean falsas, ¿sí? Por ejemplo, la manifestación en Lourdes, la manifestación en Fátima, la manifestación de la Virgen María en Guadalupe, ¿sí? La Virgen del Pilar, la Virgen, hay una que está todavía en estudio, que es Garabandal, Medjugorje también, que han dado testimonio realmente de conversiones, pero que todavía no se han podido reconocer estas últimas dos. Esperamos en Dios que la Iglesia las pueda realmente aprobar. La de la medalla milagrosa es una de las apariciones muy especiales, porque esa aparición se le da a, a una monja, ella francesa, pero se me olvidó el nombre de ella, en el año 1830, ¿sí? En Francia. A esta santa se le aparece y es muy lindo porque el ángel de la guarda iba y se le aparecía en forma de niño a ella para levantarla e ir a la capilla. Y en la capilla, Santa Catalina Labouré, gracias Espíritu Santo. Y se le aparecía Santa Catalina Labouré y Santa Catalina Labouré iba allá a la capillita y se encontraba con la Virgencita. La Virgencita se sentaba en la sede donde se hace el sacerdote. En la Santa Misa se sentaba ahí y cuentan que Santa Catalina Labouré se le recostaban las piernas a la Virgencita. Entonces, imagínense el regalo tan maravilloso que tuvo esta santa, ¿sí? Y la Virgencita le dice que mande a imprimir estas medallitas, ¿cierto? La medalla de la Milagrosa, donde tiene esos destellos de luz. Y esos destellos de luz, Santa Catalina le pregunta a la Virgencita que qué son y dicen, son las gracias que mis hijos dejan de pedir. Por eso tenemos que pedirle las gracias a la Santísima Virgen María. Y acá dice, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros. Esa es la ejaculatoria que nosotros debemos de tener también a diario. Y en la parte de atrás aparecen las dos estrellas, ¿sí? Para darnos esa similitud con el pasaje del Apocalipsis, donde aparece la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Ella es la Inmaculada. Y nos muestra también, recordemos que esas dos estrellas representan a los apóstoles y nos muestra también la M de la Santísima Virgen María de la Cruz y está unida, así como el corazón de la Inmaculada y el corazón de Jesús. Por eso no podemos tener miedo a amar a la Santísima Virgen María, porque nunca la vamos a amar como Jesús la amó, nunca. Como ese amor tan íntimo que le tiene el Señor a mamá, nosotros no vamos a llegar hasta allá, pero por eso no tenemos por qué tener miedo a amar a nuestra Madre. La otra, la aparición de la Virgencita en la Salette también en Francia. Miremos que siempre es hacia allá. En Europa, la civilización del cristianismo y Francia fue muy bendecida en esos tiempos, lastimosamente por esa guerra, esa revolución francesa, se empezó a dar un montón de quebrantos entre la fe y la parte política. El 16 de septiembre de 1846 Nuestra Señora se aparece a los pequeños Maximiliano y Melania en Francia. Les habla de las cosas que le disgustaban a su hijo y que muchos demonios serían desencadenados del infierno. La Iglesia aprobó esta aparición y posteriormente el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. Casi, mejor dicho, a los 8 años fue donde se dio el dogma de la Inmaculada Concepción. La aparición en Lourdes, Francia, que también es muy especial, donde el Señor se le aparece en el año 1858, después prácticamente de 4 años, se le aparece la Virgencita María a Santa Bernardita Subirús, y esta niña era una niña que no tenía letras ni nada, y se le aparece con ese nombre, la Inmaculada Concepción. Y cuando ella va donde el padre a decirle que ha visto a una mujer muy hermosa y que le está pidiendo que haga un templo allí en ese lugar, ¿sí? En Lourdes,
él no le cree y después le manda a decir, pregúntele que quién es. Y la Virgen le dice, dile que soy la Inmaculada Concepción. Cuando ella va y le dice estas cosas a este nombre al sacerdote, el sacerdote se queda admirado y dice, es una aparición de la Virgen. Y allá se empiezan a obrar milagros, milagros hermosos, sobre todo el de las sanaciones, por medio del agua que brotaba de esa piedra. Mire qué bonito lo que hace el Señor por medio de la Virgencita María y por medio del agua como criatura, que es signo de purificación, que es signo también de curación y de sanación, y que por eso en el bautismo se debe de utilizar. Y vemos allí en esa imagen de abajo que Santa Bernardita Subirús es una de las santas que está incorrupta, que su cuerpo no se corrompió. Otras apariciones más recientes, Fátima en el año 1917 en Portugal, donde la Santísima Virgen María se le aparece a estos tres niños, a Santa Jacinta, a San Francisco Marto y a la futura santa, con la ayuda de Dios, que va a ser Lucía. Lucía, que era la niña que la Virgencita, o sea, Lucía podía hablar y ver, escucharla, hablar y ver. O sea, tenía los tres sentidos abiertos en el espíritu también para hablar con la Virgen, para comunicarse con la Virgen. Y la Virgen le dice a ella que ella va a ser la que propague un mensaje a la humanidad, que ella tiene que dar ese testimonio de lo que el Señor quiere a través de la Santísima Virgen María. Y allí es donde habla de la consagración a Rusia de su Inmaculado Corazón y luego también la consagración del mundo entero. Y ahí es por eso que nosotros nos estamos consagrando. Jacinto, por ejemplo, la podía ver, pero no podía escucharla. Francisco, la podía ver, pero no la podía escuchar. Y dicen que era porque no rezaba bien el Santo Rosario. Eso es lo que dicen en los relatos de los diarios de Sor Lucía. Jacinta la podía ver, la podía escuchar, pero no podía hablar con ella. La podía ver, escuchar, pero no hablaba con ella. Mire qué bonito. Y a estos niños, en esa foto que vemos ahí, ustedes los ven como con cara de bravos. Miren los gestos a Lucía y miren el gesto a Jacinta. Jacinta era muy valiente. Y ese gesto, esa foto fue recién tomada cuando estos tres niños, la Virgen María les mostró el infierno y cómo las almas se condenaban porque no había quien oraba por ellas, quien orara por ellas. Entonces, miremos cómo la Virgen viene a darnos esas profecías también de la conversión, de la consagración, ¿sí? Habla sobre la guerra. Ella le tocó en esa aparición fue la Primera Guerra Mundial y por eso la Virgen decía claramente, si no se consagra Rusia, el Inmaculado Corazón, va a haber una guerra peor. Y ahí fue donde llegó la Segunda Guerra Mundial y se dispersó, y lo vemos ahora, los errores del comunismo de Rusia, eso viene de allá. Y la Virgen pidió que se consagraran y lastimosamente no se dio esa consagración hasta años posteriores que el Papa Juan Pablo II, si no estoy mal, hizo la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María de Rusia y del mundo entero. Otras apariciones marianas, como Garabandal. Esta fue en el año 1961, es más reciente. Esta todavía no ha sido aprobada por la Iglesia porque lastimosamente hay dentro de la Iglesia sabemos que hay personas que no les gusta este tema de las revelaciones privadas y lastimosamente han archivado, eh, este proceso para realmente reconocer esta aparición de la Santísima Virgen María en España Garabandal para que sea realmente conocida como también revelación privada que ha sido aprobada por la Iglesia, ¿cierto? En esta hay algo muy especial y es ver a Conchita. Conchita es una de las videntes muy especiales que tienen esta revelación. Conchita todavía está viva
Y dicen dentro de la revelación y de lo que ella cuenta que días antes de su muerte, la Virgen va a permitir que ella dé hay como una, eso tiene un nombre, se me olvida, eh, hay algo que va a suceder, ¿cierto? Hay algo que va a suceder antes de que ella fallezca, ¿cierto? Ella ya está prácticamente ya con muchos años y entre esos es una iluminación que Dios nos va a permitir a nosotros vivir en nuestra conciencia, cómo está nuestra conciencia realmente para que susciten conversiones. Entonces hay que estar muy preparados. Y ella tiene un mensaje que todavía no lo puede revelar hasta que la Virgen María se lo permita. ¿Sí? Entonces, es algo que todavía por eso se piensa que al darse este tipo de cosas, cuando se ve esta revelación real, es donde nos vamos a dar cuenta que realmente es una aparición de nuestra Madre del Cielo. La otra es la aparición en Akita, Japón, en 1973. Dijo nuevamente que si la gente no se convertía recibiría un castigo peor que el diluvio. Aparición aprobada por la Iglesia. Quedan muchas apariciones que en el momento están siendo investigadas, pero que tienen mensajes similares. ¿Cuáles son los mensajes de la Virgencita? El llamado a la conversión, denunciar el pecado y el anuncio del castigo. Nos pide oración y penitencia por nuestros pecados y los del mundo entero. Rezar todos los días el Santo Rosario para acabar el fin de la guerra. Ofrecer sacrificios por los pecadores, eh, que eso es lo que hace que muchas almas se pierdan. Pide la consagración al Inmaculado Corazón. Por eso nosotros estamos aquí, renovando algunos la consagración, otros realmente viviéndola por primera vez para pertenecerles totalmente a la Santísima Virgen María. Y si le pertenecemos a ella, le pertenecemos totalmente a nuestro Señor. Mensaje central de las apariciones. Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar, con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos, procura consolarme y di que a todos los que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando en los misterios del rosario con el fin de desagraviar, les prometo asistir a la hora de la muerte con la gracia necesaria para su salvación. Esto es una promesa que dio la Santísima Virgen María a Sor Lucía, de hacer la reparación al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María los primeros 5 meses de cada mes. Hasta aquí, mis hermanos, hemos tenido este momento de formación con nuestra Madre Santísima, y pidámosle a ella que nos conceda la gracia de vivir realmente esta consagración con todo el amor. Pidámosle a nuestra Madre que nos prepare siempre nuestro corazón para poder esperar con ansias ese momento en que el Señor venga en su reino con su gloria y que nos regale la gracia a nosotros de la perseverancia, la fidelidad, que ella como fiel, que fue siempre desde su fiat hasta la cruz, hasta la espera de su resurrección, hasta el momento de la venida del Espíritu y sobre todo también en la ascensión, que así nosotros también podamos ser fieles hasta el final, que nos regale esa fe. Padre Celestial, regálanos esa fe de María. Padre Celestial, regálanos esa perseverancia y esa fidelidad de amar mucho a Jesús, de amar a tu Hijo, de amarlo por el corazón inmaculado de la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, siempre a mi filial afecto os consagro en esta noche, mis ojos, mis oídos, mi mente, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestra. Oh Madre de bondad, guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Bendiciones.